Sobre la trama y el contexto. ¿Cuál es el evento desencadenante de la invasión en el Eternauta? El evento desencadenante es una misteriosa nevada tóxica que cae sobre Buenos Aires. Esta nieve no es común, está compuesta por copos que, al contacto con seres vivos, causan la muerte instantánea, diezmando a la población en cuestión de minutos. ¿Quién es Juan Salvo y cuál es su rol central en la historia? Juan Salvo es un hombre común, un padre de familia, que se convierte en el protagonista y líder de un grupo de sobrevivientes. Su rol central es el de narrador de los hechos, a través del Eternauta, y el de figura que encarna la resistencia humana frente a la adversidad extrema, buscando proteger a su familia y a quienes lo rodean. ¿Cómo se organiza la resistencia inicial de los sobrevivientes? La resistencia inicial se organiza de manera espontánea, basándose en la necesidad de supervivencia. Juan Salvo, su amigo Favali, un científico, Lucas y Pablo, hijos de Salvo, y su esposa Elena, junto con otros vecinos, forman un grupo. Se atrincheran en la casa de Salvo y luego en el chalet de su amigo, utilizando los conocimientos de Favali para idear defensas y entender la amenaza. ¿Quiénes son los cascarudos y cuál es su función en la invasión? Los cascarudos son una especie de extraterrestres con forma de insectos gigantes, cubiertos por un exoesqueleto impenetrable. Son los primeros enemigos visibles y directos que enfrentan los sobrevivientes. Su función es la de tropas de choque o avanzada de los invasores, encargados de la limpieza y control territorial. ¿Qué son los Gurbos y qué los distingue de otros invasores? Los Gurbos son criaturas gigantescas, con forma de moluscos o babosas, que se mueven lentamente. Su característica más distintiva es que son ciegos y se guían por el sonido. Son extremadamente destructivos y utilizados como máquinas de guerra biológicas por los invasores, capaces de arrasar edificios enteros. ¿Quiénes son los Manos y cuál es su rol dentro de la jerarquía invasora? Los Manos son humanoides con manos enormes, desproporcionadas respecto a sus cuerpos, y ojos saltones. Son los encargados de supervisar a los cascarudos y Gurbos, y son los que tienen un contacto más directo con los ellos. Son una especie de capataces o ejecutores intermedios en la cadena de mando de los invasores. ¿Qué son los ellos y por qué son una amenaza tan enigmática? Los ellos son la verdadera fuerza detrás de la invasión, una especie invisible y manipuladora que nunca se muestra directamente. Son una amenaza enigmática porque operan a través de la coacción y el control mental de otras especies, utilizando a los Manos, cascarudos y Gurbos como herramientas. Su poder radica en su capacidad de dominar y explotar a otros. ¿Cuál es la importancia de la cúpula del Congreso de la Nación en la trama? La cúpula del Congreso de la Nación se convierte en un punto estratégico y simbólico en la lucha. Es el lugar donde se cree que se encuentra la base de operaciones principal de los invasores, y su toma representa un objetivo crucial para la resistencia. Su destrucción es vista como un golpe devastador contra los ellos. ¿Cómo se relaciona la figura del Eternauta con Juan Salvo? El Eternauta es el propio Juan Salvo, pero de un futuro distante, que ha estado viajando infinitamente a través del tiempo y el espacio en busca de su familia. Es un viajero del tiempo que llega al presente de Germán, el guionista, para narrarle su historia, buscando una forma de encontrar a los suyos. ¿Qué representa el no-tiempo y cómo afecta a los personajes? El no-tiempo es una dimensión o estado fuera del flujo normal del tiempo, donde el Eternauta queda atrapado tras la derrota de los invasores. Representa la incertidumbre, la soledad y la desesperación de su búsqueda interminable de su familia. Afecta a los personajes al condenar a Juan a una existencia de errancia sin fin. Personajes secundarios y su significado. ¿Cuál es la función de Favali en el grupo de sobrevivientes? Favali, el profesor y científico, es la mente lógica y analítica del grupo. Su función es fundamental, aporta los conocimientos técnicos, la estrategia para el combate y la comprensión de la tecnología alienígena, siendo clave para idear defensas y ataques. ¿Qué papel juega Elena, la esposa de Juan Salvo? Elena es la columna vertebral emocional de la familia Salvo. Representa la esperanza, la ternura y la razón de ser de la lucha de Juan. Su papel es fundamental como motor de la supervivencia y como símbolo de lo que se busca proteger, el hogar, la familia y la humanidad. ¿Quiénes son Lucas y Pablo, los hijos de Juan Salvo, y qué simbolizan? Lucas y Pablo son los hijos pequeños de Juan y Elena. Simbolizan la inocencia, la vulnerabilidad y el futuro. Su presencia es un constante recordatorio para Juan de por qué está luchando y de la necesidad de un mundo donde puedan crecer seguros. ¿Cómo evoluciona el personaje de Franco en la historia? Franco es un personaje inicialmente marginal que se une al grupo.
Evoluciona de ser un individuo temeroso y reacio a la acción a convertirse en un compañero leal y valiente en la lucha, demostrando la capacidad de transformación y resiliencia del ser humano ante la adversidad. ¿Qué representa la figura de Germán, el guionista, en la narrativa? Germán es el alter ego del propio Oesterheld. Representa al creador, al testigo de la historia y al receptor del relato del Eternauta. Su presencia introduce una metanarrativa, difuminando los límites entre la ficción y la realidad. ¿Qué otros personajes secundarios son relevantes y por qué? Otros personajes relevantes incluyen a Polski, el obrero metalúrgico, símbolo de la fuerza trabajadora, el sargento, representando la autoridad militar y su colapso. Y los distintos grupos de sobrevivientes que se encuentran en el camino, cada uno aportando una faceta de la sociedad argentina. Simbolismo y temas. ¿Qué simboliza la nevada tóxica en el Eternauta? La nevada tóxica simboliza la fragilidad de la existencia humana frente a una amenaza inesperada y abrumadora. Más allá de su literalidad, puede interpretarse como una metáfora de las dictaduras o de eventos que anulan la vida cotidiana y la libertad de forma repentina. ¿Cómo se explora el tema de la resistencia y la lucha por la libertad? El tema de la resistencia es central, mostrando cómo un grupo de personas comunes se organiza para luchar por su supervivencia y libertad contra un enemigo superior. Se explora a través de la organización de la guerrilla urbana, la solidaridad y la negativa a rendirse, incluso ante la desesperanza. ¿Qué crítica social se puede inferir de la historieta? Se puede inferir una fuerte crítica a la alienación del individuo, a la deshumanización y a la capacidad del poder, los sellos, de manipular y esclavizar a otros. También hay una crítica a la falta de preparación de las estructuras de poder frente a una crisis real. ¿Cómo se presenta el concepto del héroe colectivo en la obra? El héroe colectivo es una de las ideas más importantes de Oesterheld. En lugar de un héroe individual y todopoderoso, la historia muestra que la verdadera fuerza reside en la unión, la solidaridad y la acción conjunta de la gente común. Juan Salvo es un líder, pero su éxito depende de la colaboración de todos. ¿Cuál es el significado de la soledad del Eternauta en su búsqueda? La soledad del Eternauta es un símbolo de la pérdida irreparable y de la condena a una existencia sin propósito claro más allá de la búsqueda de lo perdido. Representa el dolor de la separación y la desesperación de un viaje sin fin. ¿Qué valores humanos son exaltados en el Eternauta? Se exaltan valores como la solidaridad, la amistad, el amor familiar, la valentía, la inteligencia, la resiliencia y la capacidad de adaptación del ser humano frente a la adversidad. ¿Cómo se aborda el miedo y la esperanza en la narrativa? El miedo es una constante, palpable en la reacción de los personajes a la invasión y a los alienígenas. Sin embargo, la esperanza nunca se pierde por completo, se manifiesta en la determinación de Juan Salvo, en la solidaridad del grupo y en la búsqueda incansable del Eternauta. ¿Cuál es el mensaje de Oesterheld sobre la naturaleza del poder? Oesterheld sugiere que el poder, especialmente el autoritario y deshumanizador, los sellos, opera en la sombra, manipulando y explotando a otros sin mostrar su verdadera forma. Advierte sobre la importancia de reconocer y resistir estas formas de poder oculto. ¿Qué paralelismos se pueden establecer entre la historieta y el contexto político argentino de la época? Se pueden establecer fuertes paralelismos con las dictaduras militares argentinas, especialmente con la que se cernía sobre el país. La invasión extraterrestre es una metáfora de la opresión, la desaparición y la deshumanización impuestas por regímenes autoritarios. Aspectos artísticos y narrativos. ¿Quién fue Francisco Solano López y cuál fue su contribución artística? Francisco Solano López fue el dibujante original de El Eternauta. Su contribución artística fue fundamental para el éxito de la historieta, con un estilo detallado y expresivo que lograba transmitir la atmósfera de tensión, el realismo de los personajes y la amenaza de los extraterrestres. ¿Cómo influyó el estilo de dibujo de Solano López en la atmósfera de la obra? El estilo de Solano López, con sus trazos realistas, el uso efectivo de las sombras y la composición dinámica de las viñetas, contribuyó enormemente a crear una atmósfera de opresión, desesperación y peligro constante, haciendo la amenaza alienígena más palpable y creíble. ¿Qué particularidades tiene la narración en primera persona de Juan Salvo? La narración en primera persona de Juan Salvo, a través de la figura del Eternauta, le da un tono íntimo y testimonial a la historia. Permite al lector identificarse con sus miedos, esperanzas y decisiones, sumergiéndose en su experiencia personal de la tragedia. ¿Cómo se utiliza el suspense a lo largo de la historieta?
El suspense se utiliza de forma magistral a través de la revelación gradual de la amenaza, los encuentros inesperados con los alienígenas, las pérdidas de personajes y la incertidumbre sobre el futuro. Cada página deja al lector en vilo, deseando saber qué ocurrirá. ¿Cuál es la importancia de los diálogos en El Eternauta? Los diálogos son cruciales para el desarrollo de los personajes, la progresión de la trama y la transmisión de los mensajes de Oesterheld. Son realistas, reflejan las emociones de los personajes y a menudo contienen reflexiones filosóficas sobre la condición humana. ¿Cómo se maneja el ritmo narrativo para mantener la tensión? El ritmo narrativo se maneja con maestría, alternando momentos de acción frenética con secuencias más lentas de reflexión y planificación. Esta variación mantiene la tensión, permitiendo al lector asimilar los eventos y sentir el peso de las decisiones. ¿Qué elementos de ciencia ficción son fundamentales en la obra? Los elementos fundamentales incluyen la invasión extraterrestre, la tecnología alienígena, como las naves, los dispositivos de control mental, los viajes en el tiempo, del Eternauta, y la exploración de futuros distópicos. ¿Cómo se representa el espacio urbano de Buenos Aires en la historieta? El espacio urbano de Buenos Aires se representa como un escenario familiar que se transforma en un paisaje desolado y peligroso. La iconicidad de sus calles, edificios y monumentos, como el Obelisco o el Congreso, añade un nivel de realismo y cercanía a la tragedia. ¿Cuál es el rol de la viñeta y la secuencia en la construcción del relato? La viñeta y la secuencia son esenciales para la construcción visual del relato. Solano López utiliza diferentes tamaños y distribuciones de viñetas para enfatizar momentos clave, crear tensión o mostrar la magnitud de los eventos, guiando la lectura del ojo. ¿Qué impacto tiene la aparición del Eternauta al inicio de la historia? La aparición del Eternauta al inicio impacta al lector al presentarle un narrador de origen misterioso, proveniente de un futuro incierto. Genera intriga y anticipa la magnitud de la historia que está por ser contada, creando un marco de tiempo expandido. Legado e influencia. ¿Por qué El Eternauta es considerada una obra cumbre de la historieta argentina? Es considerada una obra cumbre por su profundo mensaje social y político, su narrativa innovadora, el héroe colectivo, su complejidad argumental. La calidad artística de Solano López y su capacidad de trascender el género de la ciencia ficción para reflexionar sobre la condición humana. ¿Qué influencia tuvo El Eternauta en la cultura popular argentina? Su influencia es inmensa. Se convirtió en un ícono de la resistencia, su simbología fue adoptada por movimientos sociales y políticos, y frases como el héroe colectivo se integraron al lenguaje popular. Ha inspirado adaptaciones, homenajes y sigue siendo referente. ¿Cómo se relaciona El Eternauta con la figura de H.G. Oesterheld? El Eternauta es la obra más emblemática de Oesterheld y un reflejo de su pensamiento y compromiso político. La historia encapsula sus ideas sobre el héroe colectivo, la resistencia al poder opresor y la crítica a la deshumanización. Su destino, desaparición forzada, le dio una capa adicional de significado a la obra. ¿Qué importancia tiene la reedición y difusión de la obra a lo largo del tiempo? La reedición y difusión de la obra son cruciales para mantener vivo su legado y mensaje. Permite que nuevas generaciones conozcan la historia, su contexto y su relevancia, asegurando que sus advertencias y valores sigan resonando. ¿Cómo ha sido recibida El Eternauta a nivel internacional? A nivel internacional, El Eternauta ha sido reconocida como una obra maestra del cómic mundial. Ha sido traducida a varios idiomas, celebrada por críticos y académicos por su profundidad narrativa y su relevancia política, trascendiendo las fronteras de Argentina. Análisis profundo y otros aspectos. ¿Cómo se compara El Eternauta con otras obras de ciencia ficción de su época? Se destaca por su enfoque en el héroe colectivo en contraste con los héroes individuales predominantes en la ciencia ficción estadounidense. También por su profunda carga social y política, que la diferencia de obras más enfocadas en el entretenimiento puro. ¿Qué interpretaciones se pueden hacer sobre el final de la historia original? El final de la historia original es ambiguo y desolador, el Eternauta atrapado en el no tiempo, su búsqueda interminable. Puede interpretarse como la desesperanza de la lucha contra un enemigo invencible, o como la persistencia del amor y la esperanza a pesar de todo. ¿Cuál es el valor estético de las páginas de El Eternauta? El valor estético reside en la maestría narrativa visual de Solano López, la composición de las páginas, el uso del blanco y negro para crear dramatismo, y la expresividad de los personajes que dotan a la obra de una fuerza visual única. ¿Cómo se aborda la moralidad y la ética en situaciones extremas?
La moralidad y la ética se abordan constantemente a través de las decisiones difíciles que deben tomar los sobrevivientes, salvarse a uno mismo o al grupo. ¿Confiar en extraños? La obra explora la naturaleza humana bajo presión, mostrando tanto lo mejor como lo peor de ella. ¿Qué impacto tiene la pérdida de personajes en la narrativa? La pérdida de personajes, incluso de aquellos cercanos a Juan Salvo, tiene un impacto devastador. Refuerza la sensación de peligro, la brutalidad de la invasión y el dolor de la supervivencia, haciendo que las victorias, por pequeñas que sean aún más significativas. ¿Cómo se construye la sensación de aislamiento y vulnerabilidad? La sensación de aislamiento se construye a través del colapso de las comunicaciones, la desolación de las calles y la falta de ayuda externa. La vulnerabilidad se enfatiza por la disparidad de fuerzas entre los humanos y los invasores, y la constante amenaza. ¿Qué elementos autobiográficos pueden encontrarse en la obra de Oesterheld? Se pueden encontrar elementos autobiográficos en la figura de Germán, el guionista, que es un alter ego del propio Oesterheld. La preocupación por el destino del país y la crítica al poder autoritario también reflejan sus propias vivencias y posicionamientos. ¿Qué papel juega la esperanza en el contexto de una distopía? A pesar de ser una distopía, la esperanza juega un papel fundamental. Es el motor que impulsa a Juan Salvo a seguir luchando y al Eternauta a seguir buscando. Es una esperanza obstinada, que se mantiene viva incluso en las circunstancias más oscuras. ¿Cómo se explora la psicología de los personajes principales? La psicología de los personajes se explora a través de sus reacciones al estrés extremo, sus decisiones morales, sus miedos y sus momentos de valor. Se muestra cómo la experiencia transforma a personas comunes en héroes inesperados. ¿Cuál es el mensaje final del Eternauta sobre la condición humana? El mensaje final es un poderoso recordatorio de que, incluso ante la aniquilación, la esencia de la condición humana reside en la solidaridad, la resistencia y la capacidad de amar y luchar por aquellos que nos importan. La verdadera fuerza está en la unión y en la negación a someterse.